Sí se escucha, hermano Fran, pero un poco bajo. Su micro está muy bajo, está muy lejos de su micro usted. Ay, quisiera hablar, hermanos, hermana Liz, hermana Antonella, hermano Fran, o mi persona estará orando, si no, no se preocupe si no puede. Aquí estamos para ayudar. Sí, está bien, hermano Fran. Estaremos orando entonces. Hay que comenzar. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oramos. Bueno, hermanos, oremos. Damos gracias a Dios por este día, por este momento que nos permite nuestro Padre Celestial aquí presentes y de poder escuchar su bendita palabra y estar en comunión unos para con otros. Damos gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor, que nos has sacado de nosotros. Te doy gracias, Padre mío, por la vida de mi hermana Antonella, mi hermana Liz, mi hermano Frank. Gracias por sus vidas, Señor, porque eres tú, Señor, quien toca los corazones, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre, para que nosotros busquemos aquello que es bueno, aquello que es agradable ante tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre mío, Padre Santo y Soberano. Gracias por las cosas que tú muestras, Señor, que tú nos avisas, Padre, que tú, Señor, revelas, Señor, por muchos de tus siervos, de tus siervas, Señor, en muchos lugares del mundo, Padre, para que nosotros nos apercibamos, sepamos, Señor, cómo actuar, qué hacer en el momento que se presente, Señor. Te doy gracias, Señor, por las cosas que tú haces manifiestas, que tú muestras, Señor, tu gran fidelidad con la humanidad, Señor. También te doy gracias por la vida de mi hermana Mayra, Padre, que está presente también aquí, por mi hermana Alexandra, mi hermano Emanuel, Emilio, cada una de las vidas, Padre, que están en el grupo, la vida de tu iglesia, Señor, donde vemos, Señor, que cada uno, Señor, va en busca de sus caminos oscuros, Señor, de tinieblas, del cual hay ceguera espiritual, Señor, grandemente, Señor, en tu iglesia. Cada vez no sabemos qué camino tomar, Señor, porque en esos tiempos, Señor, la maldad que se incrementa, Señor, y donde el corazón de muchos se está enfriando, Padre. Y si un corazón se enfría, Señor, hay mucha ceguera, Señor, en el cual no podamos ver, Señor, porque nos dejamos guiar por un corazón, Señor, que puede maquinar malos pensamientos, malas actitudes, malas cosas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, por medio de tu palabra que nos avisa, por medio de tus siervos, los profetas, Señor, que tú tienes destinado para cada uno. Te doy gracias, bendito Padre,
por las vidas presentes. Gracias, bendito Dios. Seas tú hablándonos nuestros corazones, seas tú moldeando cada corazón, seas tú moldeando, Señor, poniendo ese corazón de carne y quitando ese corazón de piedra, Señor, que en el cual nos impide recibir tu palabra, nos limita a recibir aquella palabra, Señor, que tú tienes para hablarnos a nosotros. También te pedimos, Señor, en tus manos te ponemos, Señor, nuestras vidas, y si cometimos algo malo delante de tus ojos, seas tú perdonándonos, Señor, teniendo misericordia de nosotros, Padre, ya sea que hayamos cometido algo consciente o inconscientemente, inconscientemente, Señor, con tan solo nuestros pensamientos o alguna cosa hemos hecho mal, Señor. Bendito eres tú, Señor, ayúdanos a corregirnos de alguna otra manera, Señor. Si es incluso con vara, Señor, fuerte, para extendida, así sea, Padre. Porque así, Señor, tú corriges a aquellos que amas, Padre, porque son tus hijos. Te doy gracias, Padre Santo, por las vidas presentes. Guíanos y en nuestro corazón a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Mayra, bienvenida. Buenas noches, bendiciones. Un gusto estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí, hermana Mayra.
Bueno, primeramente, buenas noches a todos, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, no había podido hablar antes porque bueno, apenas estaba acostando al niño, pero gracias a Dios ya se quedó dormidito. Y bueno, si me lo permiten, voy a dar un aporte sobre lo que Hechos 14, del 1 al 6, sobre Pablo y Bernabé en Iconio. Bueno, lo primero que puedo comprender, dice que ellos entraron a la sinagoga de los judíos y dice que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos, ¿no? Y asimismo griegos, pero también habían otros judíos que no creían y aquellas que no creían, aquellos en donde había incredulidad, incitaban eh, a que los otros que habían creído decayeran en ánimo. Eso es lo que pasaba en ese entonces y eso es lo que sigue pasando hoy en día, ¿cierto? Por eso digo que es importante la oración por las personas que nos rodean, porque sabemos que en el camino siempre se van a presentar personas que van a hacer que se nos doblegue el ánimo de tal manera que nos haga retroceder o nos haga sentir de que tal vez no tiene sentido seguir en la vida en Cristo y así sucesivamente, y es algo que tenemos que tener en cuenta y claro en todos, ¿no? Que van a llegar tal vez muchas personas en nuestra vida que tal vez de alguna manera u otra van a querer como apagarnos la fe que tenemos en Dios. Entonces dice que en ese momento las personas estaban, la ciudad estaba dividida porque unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Entonces dice que de parte del Señor ellos recibieron la potestad, ¿no? Para hacer, dice, señales, para que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces vemos que cuando la obra viene del Señor, Dios va a respaldar esa obra, independientemente de los que creen o no crean. Dios siempre va a estar respaldando su obra a través de señales, de prodigios, de la sabiduría, del entendimiento, con su Espíritu Santo. Entonces dice, por cuanto los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región de Circunvencina. Entonces, a pesar de que a ellos les tocó huir, vemos que en el versículo 3 dice que a causa de estas personas que estaban doblegando el ánimo de los hermanos, se detuvieron allí mucho tiempo, es decir, que ellos estuvieron mucho tiempo allí compartiendo sobre la palabra de Dios, ¿no? Sobre el Evangelio. Y recordemos que dice 1 Corintios 15:58, que debemos siempre estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo no es en vano. Así que lo que ellos hicieron en ese lugar no fue en vano porque estuvieron por mucho tiempo y hubo muchos que sí creyeron y sabemos que los que creen de corazón y se convierten van a dar testimonio y de lo que Dios hace en sus vidas, porque eso es lo más importante, ¿no? De que las personas vean el testimonio de Jesús en cada uno de nosotros. Y sobre Pablo es apedreado en Listra, bueno, allí voy a meditar un poquito porque apenas estoy meditando, así que bueno, hermanos, eso por el momento. Ay, se me olvidó decirles algo. Bueno, yo estaba también meditando en el capítulo de Ezequiel 1, Ezequiel o Jeremías, creo que era Ezequiel, ya les digo. Sí, bueno, Dios a Ezequiel le había mm, hecho referencia en algo, ¿no? En el capítulo 2 del versículo 3 dice, y me dijo, bueno, este es el llamamiento de Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Buenas noches, hermana Alexandra, Dios la bendiga. Espero que esté muy bien. Estamos meditando en Hechos 14 y en Hechos 14 hacer un poco referencia a cuando estaban en Iconio predicando la palabra del Señor, que algunos judíos creyeron y griegos también, pero había otros judíos que no creyeron y aquellos que no creyeron trataban de doblegar el ánimo de los que sí creyeron. Entonces estaba citando Ezequiel 2, versículo 3, que dice el siguiente manera.
y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el versículo 6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Las palabras, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Entonces, bueno, en este momento vemos que Dios le hace referencia a Ezequiel de que la casa de Israel era un pueblo duro, con un corazón endurecido, pero que aún así él tenía que hablar lo que Dios demandaba, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que le dio a comer un rollo y sabemos que tenía muchas cosas escritas porque Dios le dijo que hablara, iba a hablar su palabra. Entonces vemos que era la palabra de Dios la que estaba llegando a Ezequiel, así como esa palabra de Dios llegó a los apóstoles por medio de Jesús y luego el Espíritu Santo se las estaba recordando. Entonces vemos que siempre ha habido ese endurecimiento, ¿no? En la casa de Israel. Evidentemente, así como hay ese endurecimiento, en otros no, porque dice Jesús en Mateo 5 que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces vemos que los pobres, los humildes, en espíritu, los que tienen necesidad, ellos van a ser saciados. ¿Por qué? Porque van a creer de corazón y Dios dice que él habita, bueno, no me acuerdo si fue el hermano Ángel o alguien que compartió en un estado, que no me acuerdo qué pasaje es, pero que dice que Dios habita en las alturas, pero también con el humillado con el humilde de espíritu, ¿no? Entonces es eso. Entonces, así como Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos aquellos profetas fueron enviados a dar esa palabra, ellos sabían que el pueblo de Israel había mucho endurecimiento y rebelión contra Dios. Y lo podemos volver a ver, que aunque vino el Hijo de Dios, aún así la casa de Israel no hacía caso a las palabras del Señor, solo algunos, ¿no? Por eso aquí vuelve y se presenta ese endurecimiento de corazón con aquellos judíos que no creyeron cuando Pablo y Bernabé estaban dando el testimonio de Jesús. Entonces vemos que Dios dice que no deben tener miedo, aunque se hallen entre espinos y escorpiones, no hay que tener miedo. Igualmente aquí trataron de apedrearlos, pero ellos salieron y siguieron adelante, ¿no? Bueno, por eso. Y con respecto a lo que dice Pablo, es apedreado en Listra. Bueno, a meditar un poquito en ello.
Ah, no, adelante, adelante, hermano Frank. Mm, pues bueno, vamos aquí, quería aportar sobre Hechos 14 del 8 al 28, donde Pablo es apedreado. Bueno, aquí vemos a Pablo pasando, digamos, ciertas dificultades por dar el testimonio de Jesús. Vemos que ellos fueron a, primero hubo esa sanación, mm, y las personas pues en su creencia dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bueno, entonces, igual manera, aquí Pablo y Bernabé les hace referencia de que ellos no son ningunos dioses, sino que son igual que ellos, son personas de carne y hueso, ¿no? Entonces dice que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis a Dios vivo. Entonces les hace referencia a ese tipo de idolatría, ¿no? Porque ellos adoraban a Júpiter y a Mercurio y para ellos eran sus dioses. Entonces a través de esa señal, pues el apóstol les dice que ellos no, que ellos, lo ideal es que se conviertan de esa idolatría, ¿no? Que crean en el Dios verdadero, que crean en Jesús, que crean en ese testimonio. Pero también vemos nuevamente a los judíos persuadiendo a la multitud que estaba allí, que vinieron de Iconio, imagínense, lo venían persiguiendo y de todas maneras lo apedrearon, ¿no? Pero eso no lo detuvo a Pablo
a Bernabé, sino que dice que ellos siguieron y luego volvieron a Iconio y volvieron a Antioquia para seguir levantando los ánimos de los demás discípulos, para que ellos permanezcan en la fe, como dice en el versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, que ellos ya eran conscientes de que iban a pasar todas esas dificultades por el testimonio de Jesús. Entonces, bueno, aquí es donde me quedo pensando, ¿no? Que tal vez nosotros todavía no hemos experimentado ninguna de esas cosas, o tal vez sí, o tal vez no, pues del testimonio de Jesús. Tal vez hasta ahora solamente hemos experimentado las adversidades y las aflicciones de nuestra propia vida, de nuestro diario vivir, pero llegará un momento en el que tendremos que pasar a esa otra parte donde ya es algo más fuerte, ¿no? Porque ya es pasar aflicción y adversidades por dar el testimonio de Jesús, y tal vez todas las cosas que tenemos que pasar en esta primera etapa, lo diría yo, es para que Dios nos afirme más en la fe, para poder ser más valientes, para poder afrontar la situación y no perder la fe, porque llegará un momento en que las cosas se pondrán más difíciles. Y aunque nosotros tal vez no lo estemos padeciendo ahora, pero en estos momentos sí hay muchas personas en otros países dando la palabra del Señor y han muerto por ese testimonio en lugares como países como en Asia, o también los que se encuentran en el continente africano, que sabemos que allá las personas son muy arraigadas a sus costumbres, a sus culturas, y tienen que empezar a padecer por el testimonio de Jesús. También el caso de Corea del Sur, que sabemos que Corea del Sur viene con una dictadura de hace años, y tristemente las personas que están allá lo que conocen eh, del mundo de acá, de otros países, es muy poco, porque realmente les limitan las comunicaciones, les limitan muchas cosas, las noticias, e incluso ellos ni siquiera saben casi nada de otros países, y ellos solamente conocen lo que es sobre su presidente, su gobernante, y todo allá tiene que ser conforme ellos digan, de lo contrario van a la cárcel o son golpeados. Entonces, digamos, por ejemplo, en Corea del Sur es muy difícil, es bastante duro dar el testimonio de Jesús, porque ya saben a lo que se atienen allá. Entonces, hasta ahora tal vez ninguno de nosotros ha tenido que padecer por el Evangelio como lo hicieron los apóstoles o como lo hicieron muchos mártires el de la fe, ¿cierto? Pero pidiéndole a Dios que nos ayude a soportar muchas cosas en nuestra vida cotidiana, para poder ser capaces de soportar las aflicciones venideras por causa del testimonio de Jesús, que como vemos no es nada fácil, porque si vemos al apóstol Pablo y a los demás, tuvieron que sufrir demasiada persecución, pero no es conforme a la voluntad del hombre, sino a la de Dios, porque así lo hayan tratado de matar, de apedrear, de amenazar. No es hasta que el hombre diga, sino hasta que Dios diga que ya es el tiempo. Y vemos que el apóstol antes de morir sabía que ya era su tiempo y que había acabado la carrera, y sabía lo que había hecho, sabía que había cumplido el propósito de Dios en la vida de él, y él ya estaba preparado, y así mismo Dios, cuando él sepa que es el momento, pues nos llamará, ¿no? Pero que lo importante es que, que es eso, ¿no? Que no es cuando el hombre quiera, sino cuando Dios disponga ya. Pero primeramente tenemos que fortalecernos y pasar muchas cosas para poder soportar las cosas venideras.